Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos. Hola, somos Monse y Luz y esto es Sindicalismo sin barba, un podcast de UGT Servicios Públicos donde tratamos temas del mundo laboral, de la actualidad, y hoy vamos a tratar un tema que está en la agenda política de todos los partidos ahora mismo. Y que es tan antiguo como la humanidad. ¿Tú sabes de qué tratamos, Luz? Pues, ¿te lo imaginas? Creo que lo que más importa en estos momentos es el tema de migraciones. ¿Pero por qué tan antiguo como la humanidad? Pues mira, te lo voy a decir, porque los humanos nos movemos desde que el mundo es mundo, vamos. Desde el Australopithecus afarense, Lucy, la que denominan la abuela de la humanidad, que apareció allí en Etiopía, y nos hemos movido todo el rato. Desde África al resto de continentes, no paramos, no hay ni un solo periodo histórico en el que no haya habido migraciones. Y España no te creas que se libra. España ha tenido movimiento desde siempre. Mira, tanto es así que en el siglo XVII y en el siglo XVIII hubo órdenes reales en Galicia y en Canarias para que no nos fuéramos, porque nos quedábamos sin población. Vamos, que lo de la España vaciada no creas que es de ahora. Que les prohibían salir. Les prohibían salir porque se quedaban sin gente. Esto de la España vaciada, ya digo, no es nuevo. Y nos hemos movido así. Pero mira, un poquito más cerca. En 1915 había una población en España de 18 millones de personas y unas 800.000 salieron fuera. Fíjate. A principios del siglo XX. Pues esto es muy interesante. Sí, a principios del siglo XX. Esto nos dice que en todas las familias o ha habido una persona que ha sido migrante o nosotros y nosotras mismas hemos emigrado en algún momento. En mi familia, mi padre nació en México porque mi abuelo era pasiego, tenía vacas. Y entonces, a principios del siglo XX, como tú cuentas, se hacía la rifa del sorteo de los quintos. Sí. Y entonces él había guardado dinero para poder pagar a alguien que fuera al ejército en su lugar. Muy fuerte todo eso. Sí. Y se libró. Interioridades, anécdotas. Y se libró y se fue de polizón a México. Y se fue siendo Celestino y volvió siendo don Celestino. Eso pasaba mucho. Sí. Trajo la palmera, la primera televisión al pueblo, el primer coche. ¿Se casó allí? Pues se casó y mi abuela migró para casarse con él. No le conocía en absoluto. Salió de Santander rumbo a México. Imagínate qué viaje. Y allí nació mi padre. Volvió siendo don Celestino. ¿Qué hizo en México? ¿Qué hacían los indianos? ¿Qué pasó allí? Pues esto es otra historia y yo no voy a revelar secretos de familia que luego me espera un domingo caliente. Ay, luego te espera la familia y diciendo, ¿pero por qué cuentas interioridades? Esto también me trae a la mente una cosa. ¿Por qué migramos? Porque yo creo que los motivos son muy, muy variados. Si pensamos un poquito, bueno, si le preguntamos a cualquier cuñadísimo de los que suelen tratar Mónica en su sección, seguro que dicen, pues para delinquir, ¿para qué van a venir la gente a otros países? Pero no, si pensamos un poquito, la gente se mueve por muchos motivos, pero principalmente por desigualdad, por pobreza, por miedo a lo que le pueda ocurrir, porque no es seguro estar en el sitio donde nació. Y bueno, eso también me hace otra pregunta. Todos los migrantes, o sea, la palabra migrante, ¿qué acepciones tiene? ¿Qué significa migrante? Pues esto es muy interesante porque si hablamos de migración es lo mismo ser turista que ser extranjero, que ser estudiante en un Erasmus, que ser migrante. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de migración? Mira, pues según la Real Academia, lo voy a leer tal cual. Su definición es el que se traslada desde el lugar en el que habita a otro diferente. Es decir, que se desplaza de un lugar a otro. Con esta acepción, yo misma sería migrante, porque yo me vine de mi pueblo, de Las Pedroñeras, a Madrid a estudiar primero y después me quedé trabajando. O sea, que yo sería una migrante. Bueno, tú lo has dicho, desde el principio de la humanidad las personas hemos recorrido el mundo, ¿no? Y hemos contribuido a crear estas sociedades. Y esto es muy interesante porque
como tú explicas, y me lo dices muchas veces, las palabras tienen una intencionalidad. Entonces, cuando hablamos de alumnos migrantes, no es lo mismo que cuando hablamos de alumnos extranjeros. Pues, un alumno que está en un colegio público no es lo mismo que un alumno que está en un colegio privado de élite. No se van a referir a él como migrante. Claro, ¿se refiere la gente a mí como migrante? Posiblemente no. No. ¿Y eso es neutro? Este es el problema, que tiene una intencionalidad. ¿Cuántas palabras hay para definir el que se desplaza de un lugar a otro, aparte de migrante? Pues Ilústrame un poquito. Ilústrame. Pues la historia ha creado términos para ir definiendo la posición que tenía esta persona cuando dejaba su lugar de origen. Desde bárbaros, que se hablaba en Grecia, hasta descubridores, exploradores. Lo digo en masculino porque como nos han borrado de la historia... Claro, sí. Todo eran descubridores, ¿no? Trabajadores invitados, colonizadores, turistas, visitantes, indocumentados, ilegales, irregulares, indianos. O sea, hay tantas palabras, cooperantes, refugiados, expatriados. O sea, hay tantas palabras y cada una tiene una intencionalidad, pero en realidad detrás es una persona que se ha desplazado. Claro, y es que tú y yo lo hemos hablado, lo has avanzado antes y lo hemos hablado en alguna ocasión, que en comunicación esto se llama marco referencial y no es lo mismo un marco que otro. Cada palabra te lleva a un contexto diferente. Y no es lo mismo, por ejemplo, decir agente de bolsa que decir especulador. ¿Te suena igual? Bueno, me recuerda lo del lobo de Wall Street, ¿no? ¡Ay, cuánta testosterona! Malas personas, ¿no? Ahí te piensas especulador, malo, agente de bolsa. Oye, pues un tipo formal. O sea, claro, las palabras tienen una intención y tienen un marco. Y dicho esto... el término indiano, por ejemplo, pues no tiene una connotación negativa. Tu abuelo, pues en principio, pues no tiene una connotación negativa. Colono tampoco la tiene y sin embargo están ocupando las tierras de otras personas. Esto es así. Y bueno, ahora estamos hablando de la inmigración en general, pero nosotros siempre ponemos el foco en las mujeres. Esto es un programa, Sindicalismo sin Barba, y hablamos de mujeres y de feminismo. ¿Es igual la migración de las mujeres que de los hombres? ¿Tiene algunas especificidades? Pues es muy interesante cuando hablas de mujeres en plural, sí. Porque proyectos migratorios hay tantos como personas. Antes hacía referencia, ¿no? El problema de la catástrofe climática que estamos viviendo, las guerras, la inseguridad, pero también hay otros proyectos que son proyectos, por buscar otro modelo de vida o porque hemos ofrecido contratos para venir aquí, por ejemplo, para médicas, para enfermeras, y hemos reclamado a estas personas que vengan a vivir aquí y en realidad la gente se mueve muchas veces por buscar una vida mejor u otras veces por hacer un proyecto que es un proyecto de emergencia y solidario. El otro día estuve con una periodista que se ha ubicado en España, que es afgana, que está creando una red de escuelas en las casas de las mujeres afganas para las niñas que no pueden estudiar. O el tema de ablación de clítoris. En España tenemos referentes muy importantes de mujeres que están luchando y que han huido de sus países de origen y que están luchando porque esta práctica desaparezca. Entonces hay tantos proyectos como mujeres. Lo que sí es verdad es que el rol de las mujeres en todas las culturas es un rol de cuidadora, es un rol de tejedora. Entonces, generalmente cuando las mujeres migramos, hacemos un papel de mediadoras, somos las que acudimos a los servicios sociales, a la sanidad, las que estamos en las puertas de los colegios. Somos las grandes tejedoras. Has mencionado la palabra red, ¿no? Sí. Claro, y tejemos y establecemos puentes, mantenemos esas redes en el país en el que llegamos, ¿no? Al que llegamos y también del que salimos. Sí, curiosamente cuando decimos el país al que llegamos le llamamos el país de acogida, pero no siempre es de acogida. Ya. Y entonces las mujeres
pero por todas las culturas, o sea, porque tenemos este papel que está muy bien, por cierto, que es un papel solidario, y entonces en muchos de los países donde las mujeres han emigrado, han salido de su país, ellas se han ubicado primero, luego han traído a sus familias, a sus niños, a sus niñas, y continúan estableciendo esa red de contacto con el país de origen, mandando dinero, cuidando a los que se quedaron allí. O sea, somos las grandes tejedoras de redes de la humanidad. Es importante que digas esto porque tal vez mucha gente piensa que el papel de la mujer migrante es más pasivo, mientras que el hombre trabaja fuera, ya se va a quedar, y sin embargo veo que no. No, y como decíamos, también hay mujeres que vienen solas, y esto hay que decirlo también, buscando un proyecto profesional y un proyecto que no han podido desempeñar en sus países. Y ojo, que cuando hablamos de esto estamos hablando de que el talento que se va, por las causas que sean, es un talento que se gana en el país que decimos de acogida. Claro. Y esto, fíjate, me hace pensar, cuando estábamos hablando de que se vienen, tejen redes, esto afectará seguro a la identidad. ¿Cómo se perciben ellos? ¿Hasta cuándo se es migrante? ¿No? Pues no, estas son buenísimas preguntas que deberíamos, ¿no?, pensar en alguien que nos pueda contestar. Sí, porque me estoy poniendo muy profunda con esto de la identidad. Córtame, porque la que sueles dar la chapa eres tú. A ver si ahora vamos a invertir los papeles, que yo soy más... Yo creo que vamos a ir a la calle y que Blanca haga estas preguntas. Perfecto, vamos a ello. Blanca. Habla, pueblo, habla, este es el momento, no escuches a quien diga que guardes silencio. Bueno, pues aquí estamos, un programa más en la calle. Vamos a preguntar a la gente, bueno, pues temas de actualidad. En las últimas semanas hemos empezado a escuchar muchos temas de opinión sobre la inmigración en nuestro país. Así que nada, vamos a hablar con la gente y ver qué nos cuentan al respecto. ¿Qué nos encontraremos? ¿Qué nos dirán las personas de la calle? Allá vamos. Si yo te digo la palabra migración, para ti, ¿qué te viene a la cabeza? Buscarse la vida. Buscarse la vida, buscar oportunidades, ¿verdad? Exactamente. Bueno, migración es moverse de un lugar para otro buscando muchas oportunidades. ¿Conoces a personas que hayan migrado? Sí. Sí. Que sea ¿Migrado o emigrado? Familia migrado a Alemania, por ejemplo. Ok. Y a más países también, sí. Por Genial. oportunidades y esto. Sí, yo viví en Francia y en Tú Canadá, mismo, ¿no? sí, exactamente. Y mi pareja también ha migrado aquí. Sí, muchísima gente. Genial. Cuando migramos, ¿tenemos derecho a tener condiciones de vida dignas? Por supuestísimo. Nosotros cuando hemos migrado fuera hemos tenido nuestras casas, nuestra seguridad social, nuestras pagas, todo, nuestro techo. Y aquí no se proporciona a nadie. Aquí llegan, búscate la vida. ¿Crees que existe una visión positiva actualmente de la migración? En España, no. Desde luego que no. Creo que los políticos se están encargando de dar una muy mala imagen de gente que está contribuyendo mucho a que esta sociedad sea mejor, más diversa y Claro. más enriquecida en todos los sentidos. ¿Crees que existen bulos de la migración que se están empezando a surgir una idea equivocada igual de la inmigración? Yo lo que creo es que España cada vez es más racista. Me estás adelantando las preguntas porque tal cual es la siguiente. Cada vez es más racista. Cada vez es más racista. Lo ha sido siempre, pero debajo de la alfombra del Escondidita. saloncito, exactamente. Pero luego llega la hora de la verdad y se ve, pues eso, les echamos la culpa a los inmigrantes de que nos quedamos sin trabajo, les echamos la culpa de que la delincuencia. Un poco más complicada. ¿Crees que España es xenófoba? Que discrimina a aquellas personas, no todo España, pero que hay personas que tienen xenofobia, que discriminan a aquellas personas que vienen de otros países. Sí, bastante. ¿Bastante? Sí. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué podemos decir a esas personas para evitar Que nosotros no venimos acá a hacerles daño y al contrario, venimos buscando una mejor calidad de vida y hacer lo correcto aquí para que esa xenofobia se acabe. Sobre todo con el tema trabajo. Vale. Lo veo mucho y el tema contrato, alquileres y tal.
se hace mucho una criba, un filtro gigante con ciertas cosas de eso. Es lo que más veo en el trabajo. ¿Y tú qué crees que podemos hacer la sociedad de a pie para que se reconozca la importancia de migrar como un derecho? Bueno, yo creo que primero también conocer nuestra historia, saber que muchos hemos sido migrantes, conocer a nuestros vecinos, porque siento que también hay mucha división y a veces no nos juntamos con nuestros vecinos, y luego pues apagar la tele. Apagar la tele, no, ya. Apagar la tele y las redes que crean bulos y movilizarnos eso con nuestros vecinos, porque al final vivimos todos en los mismos barrios como Vallecas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos escuchado todo tipo de historias, personas que han migrado, personas que no, que conocen. Y nada, seguro que esto os puede dar una idea para ver cómo continuar el programa. Hasta la próxima. Bueno, pues la calle ha estado muy interesante, pero no creas que va a decaer la charla, porque tenemos con nosotros a Marisol Herreño Traslaviña. Hola, Marisol. Muy buenos días. Nosotros conocemos a Marisol porque nos hemos ido encontrando en diferentes foros cuando ella formaba parte de Red Latinas, una red de organización de mujeres inmigrantes latinoamericanas en España que se puso en marcha en 2010 y que trabaja por la defensa de sus derechos. Pero hoy entrevistamos a Marisol en un rol diferente, porque ella es la primera mujer migrante alcaldesa de un municipio, en concreto de Robregordo, un pueblo de la Comunidad de Madrid. Y además formar parte de la Comisión de Inclusión Social y Migraciones de la Federación Española de Municipios y Provincias de la FEM para el mandato 2023-2027. Marisol es licenciada en Psicología en la Universidad Inca de Colombia, Bogotá, y especialista en Gestión de Organizaciones Avanzadas por la Universidad ICESI en Cali, Colombia también. Y en España, máster en Acción Solidaria Internacional de Europa, en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Eres cofundadora de las asociaciones ACOES, Casa Colombiana en España, y como ya hemos señalado, de Red Latinas, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, donde nosotros te conocimos. Como hemos avanzado, desde mayo de 2023 fuiste candidata por el Partido Socialista y saliste elegida de alcaldesa en Robregordo. Que yo me puse ahí a buscar un poquito Robregordo, porque si hay algo que a mí me guste más que hablar de mi pueblo, es hablar de los pueblos de los demás. O sea, me encanta hablar de los pueblos y digo, voy a ver si tiene algo interesante y hay que ir a visitarlo. Y me di cuenta de que tienes el ayuntamiento en la Plaza Puerta del Sol. Compartes sede con otra política muy popular de Madrid, ¿no? ¿Compartes algo más? Por favor. Creo que lo único que tengo igual a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ida, es el nombre de nuestra plaza, donde se ubica el Ayuntamiento de Robregordo y la Comunidad de Madrid. Por lo demás, estamos en las antípodas. Ella defiende lo privado, yo defiendo lo público. Ella tiene políticas para favorecer a los empresarios y rebajarles los impuestos a ellos. Yo defiendo que las personas obreras vulnerables tengamos la igualdad de oportunidades y de trato como todos los demás. Y el discurso sobre la migración es absolutamente, que es de lo que vamos a tratar hoy, completamente diferente. Pues Marisol, estamos encantadas de tenerte aquí, nos hace muchísima ilusión. De verdad que sí, Marisol, tienes un currículum impresionante. Tú te defines colombiana de nacimiento y residente de España. Y esto nos hace preguntarnos, ¿hasta cuándo una persona es inmigrante? Porque dices, tú llevas 23 años, creo 24 en España. ¿Hasta cuándo es una persona migrante? Yo creo que siempre me seguirán viendo migrante. Si por el acento mismo, al hablar, ya las personas dicen, pero tú no eres de aquí. Vale, yo soy nacionalizada aquí. He nacido en otro país, pero llevo 24 años viviendo en España. Entonces, aunque yo me sienta y defiendo lo de aquí y mi pueblo ahora, Robregordo, defiendo todo lo que tiene que ver con mi sitio donde yo he decidido vivir, también siento que no me van a identificar nunca como española. O sea, seguiré siendo colombiana todo el tiempo que
que tenga que ver, siempre que me relacione con otras personas. Siempre me mirarán como persona no española. Claro, y esto me hace pensar una cosa. Ella te ha hecho esta pregunta y yo me pregunto, ¿es una pregunta pertinente? A veces, sin intención, preguntamos o decimos cosas a las personas migradas que a lo mejor no son pertinentes. ¿Qué no hay que preguntarle a una persona migrante? Yo creo que ¿dónde has nacido? Por ejemplo, yo no te pregunto a ti ni a ti de dónde eres, ¿no? Porque sí me lo preguntan a mí. Pero bueno, esto tiene que ver más con los acentos y aún personas nacidas, hijos de inmigrantes nacidos en España, porque tienen también los acentos de sus padres, siguen siendo cuestionadas y vistas como personas migradas, aunque hayan nacido en España. España, ¿no? Por el color de la piel, por el acento, básicamente. Y esto influye en la identidad, en las expectativas. Hay un tema que nos preocupa mucho y es el alumnado de origen extranjero. Y decimos de origen extranjero y en realidad son alumnos y alumnas, punto. O sea, son chicos y chicas. Y sin embargo, al cosificarlos, a decir, bueno, tener esta imagen, a pesar de que hayan nacido aquí, de que son extranjeros, les estamos limitando las oportunidades, ¿no? Porque el proyecto que tienen de futuro ya les estamos diciendo, bueno, tú eres de aquí, pero no tanto, ¿no? Sí, la discriminación sigue existiendo en todos los espacios. Esto no podemos permitirlo. La sociedad tiene que reaccionar frente a no aceptar la diversidad. Si la diversidad enriquece, si nos permite otras miradas, otros pensamientos, otros acentos, otras músicas, qué mejor que tener diversidad en todos los aspectos. Pero tenemos una sociedad todavía muy europeizada y que discrimina muchísimo al diferente. No hay que recordar que nadie nace siendo racista, ¿no? Eso sí. Los niños y las niñas ni son racistas, ni son machistas, es los valores que los valores no, las ideas que vamos inculcando que les hace posicionarse de una manera o de otra. La culpa es evidentemente de las personas adultas. Esto mayores. Me hace pensar una cosa. Tú estás ahora a cargo de un municipio, eres una alcaldesa y has hablado de una situación que se da en tu pueblo. El ayuntamiento, que es la institución que más cercana está al ciudadano, ¿qué se puede hacer desde allí? ¿Qué políticas, qué medidas se pueden tomar para que vaya cambiando esta situación? ¿Qué haces tú en tu día a día? Esto es. Mira, yo lo primero que hice es empezar a hacer visible a las personas extranjeras o migrantes que viven allí, a que estuvieran presentes en los actos donde está el pueblo, a las reuniones que convocamos. Las invité a una reunión con la alcaldesa, a las familias migradas, porque quería conocerlas y saber cómo se vivía en lo rural la migración. Y así fui preguntándole a las personas si sentían de alguna manera algún rechazo en el pueblo. Y me contaban que era que no salían, no participaban en eventos grupales, ¿no? Ahora ya, porque les he dicho, yo también soy migrante. Ven a la alcaldía, cuéntame las necesidades que tengas para poder dar respuesta a ellas. Y hemos empezado con clases de español para extranjeros. Porque tenemos población de 7 nacionalidades. Tenemos ucranianos, rusos, marroquíes, que no hablan la lengua española, castellano. Y lo primero que hicimos es clases para extranjeros. Y la otra parte, las reuniones Conoce a tu alcaldesa, también para darles un poquito de autoestima también, ¿no? Estás aquí y tienes a alguien referente para que tengas confianza para acercarte a las instituciones. Y luego hemos detectado también que los niños, hijos de familias migrantes, están mucho tiempo solos
en sus casas, porque su familia, sus padres trabajan. Entonces, estamos empezando a desarrollar un proyecto que se llama Corresponsables, para que los niños tengan compañía los fines de semana y digamos que actividades extraescolares en las tardes y los fines de semana. Especialmente pensando en las familias, no solamente las familias migradas, también los niños españoles, pero especialmente pensando en ellos, porque solamente tengo un niño español que vive allí. Los otros niños que viven allí son inmigrantes. Qué interesante. Es muy importante pensar en administraciones públicas que sean inclusivas y que piensen en la diversidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Siguiendo esta línea de reflexión, tú llevas muchos años en España. Cuando yo me acuerdo que en los años 2000, en UGT empezamos un programa que es Aula Intercultural, que continúa, o sea, sí. Llevamos muchísimos años, y cuando empezamos pensábamos, terminaremos con el racismo, terminaremos con la desigualdad. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué ha cambiado? Últimamente lo que vemos es incremento del discurso de odio, de rechazo hacia la migración. Pienso yo que no estamos apropiándonos del Pacto Mundial para las Migraciones, que nos habla de una migración ordenada, segura y regular. Empecemos por ordenar la migración que tenemos ya interna en España. Tenemos una propuesta de una iniciativa popular en el Congreso de los Diputados para regularizar a más de 700,000 personas que están trabajando en España, enriqueciendo o aumentando la energía sumergida porque no tienen la documentación o el permiso de residencia que les permite aportar al Estado y tener una vida digna. Empecemos por ordenar la casa. Lo que hay aquí, regularicemos y tengamos políticas de acogida también dignas para las personas que están llegando en este momento, especialmente a las islas, que tenemos la situación un poco desbordada ya en las islas, ¿no? Abordemos esto con seriedad. En algún momento, dentro de mi partido, dije yo, hablemos de la migración. Pero pongamos el altavoz a la migración, porque también somos votos, somos personas que votamos, que tenemos nuestros derechos políticos también y los ejercemos, y estamos aquí, vivimos aquí, y debemos vivir en igualdad de condiciones y con dignidad, no como viven los temporeros, muchas de las personas en el campo o las empleadas del hogar internas. Hay que abolir ese régimen de trabajo interno, que son 3 horas o 2 horas, 2 jornadas de trabajo por el salario de una jornada. Sí, la explotación, ¿no? de la economía sumergida que trae muchos problemas. Has hablado de, pues hace 2 décadas que tú llegaste aquí. No sé si el país que pensabas encontrar fue el que encontraste. No. ¿Qué esperabas cuando llegaste a España? Hace 24 años yo me vine. Al comienzo fue muy duro por toda la lesión a la autoestima que te ocasiona la discriminación. Fue durísimo. Yo venía de ser una persona con una posición social y económica muy buena en Colombia. Venía de ser gerente de recursos humanos en una empresa de más de 1,000 trabajadores y aquí no podía ni abrir una cuenta bancaria. Esto te lesiona la autoestima de una manera impresionante. Todavía mira que mi voz un poco se te quiebra por todo lo que ha pasado, lo que eso te ha dolido, ¿no? Luego ya poco a poco vas ganándote espacios y 5 años después de haber migrado como turista y haber decidido quedarme, porque cuando vine yo vine con mi propósito firme de quedarme, conseguí en una regularización masiva, por eso ahora digo yo, hay que regularizar a quienes están aquí, mi documento de permiso de residencia y trabajo. Ahí ya
empiezas otra vez como a reconocerte con toda tu potencial y con toda tu capacidad, ¿no? Y empezamos a buscar esas maneras de defender también a otras personas que también estaban sufriendo lo mismo que nosotros habíamos acuerpado, esa misma discriminación, esos mismos dolores, y que ahora los están pasando también, porque eso no lo hemos podido superar. Y así fui a estudiar a la Universidad Carlos III, bueno, siempre porque yo he tenido mucho interés en lo social, en las personas, desde mi formación como psicóloga en Colombia, también apoyar a las personas, había trabajado en recursos humanos siempre, en el sector de las humanidades. Y aquí entonces, después del máster en la universidad, fui a trabajar en cooperación internacional al desarrollo en una ONG, Amigos de la Tierra, medioambiental, que hacía proyectos de cooperación en Nicaragua. Muy bien, hasta que me di cuenta del gran problema que había en la migración. Y dije, yo tengo muchas capacidades, muchas competencias que tengo que ponerlas al servicio de estas otras personas que tienen, para mí en ese momento en mi valoración, más necesidad de mi aporte. Y ahí entonces constituimos la asociación simultáneamente, la Red de Mujeres Latinoamericanas y la Asociación Casa de Colombia en España. Claro, y haces mención a los valores, a lo que tú aportas, etcétera, pero veo que tuviste problemas o no estás mencionando porque tú eres psicóloga de formación, allí en Colombia ejerciste como psicóloga de alguna forma. ¿Pudiste homologarte aquí? No. Recién esos primeros años, claro, vienes con el interés y me traje las notas, todos los documentos de la universidad para poder hacer la homologación. Claro, son los primeros años más difíciles económicamente y entonces tenía que pagar en la universidad, entonces qué cantidad de dinero y no lo tenía. Entonces lo fui dejando ahí apartado. Luego ya pasó el tiempo, constituimos la asociación, no necesitaba para trabajar ese título y ya me olvidé. ¿Pero es fácil? ¿Es fácil? No es fácil, fíjate esto. Uno de los primero por la parte ¿no? económica, luego porque te piden los documentos de la universidad que tienen que tener el sello de la Haya, no sé cuánto. O sea, como muchísimos trámites también que hay que hacer para poder homologar. Tengo entendido que ahora han agilizado un poquito más el trámite, pero sin embargo muchísimas personas desistimos de homologar. ¿Hay suficientes servicios públicos para atender todas las demandas o qué podrían hacer los servicios públicos para atender las demandas y para integrar más rápidamente a... Ese es otro problema enorme que tenemos porque falta muchísimo personal para atender todos los temas relacionados con la migración, en todas partes, para la nacionalidad, para el documento, el NIE, de permiso de residencia, las citas para el padrón, que es otro de los problemas que tenemos también. Si no estás empadronado, no puedes demostrar que llevas tanto tiempo ni acceder a los servicios sociales. Falta muchísimo personal en la administración pública para atender a la población migrada. Por otra parte, estamos hablando de administraciones públicas, nuestra sociedad siempre ha sido diversa, o sea, que siempre ha sido diversa, pero cada vez es más diversa. Estamos hablando de estos servicios que tienen que atender a las personas que han migrado, pero ya hay muchísimos estudiantes, muchísimos jóvenes, ya estamos en tercera, cuarta generación, que son ciudadanos y ciudadanas, y sin embargo la administración no refleja esa diversidad. ¿Cómo tenemos que hacer para tener diputados de familias que han inmigrado, profesoras, en sanidad ya se ve un poquito más de movimiento, pero realmente para que las personas que han tenido familiares pero que han nacido aquí o que han llegado puedan formar parte de todo el sistema de organización del país? Tenemos que empoderarnos.
las personas migradas, y es parte de lo que hacemos en las asociaciones, conocer el funcionamiento de lo público, conocer los derechos que tenemos, los derechos humanos, y de esta manera vamos avanzando y participando. ¿Cómo podemos llegar a órganos de representación? Estando en algún partido político. Por más que hagamos trabajo social, si no pertenecemos a algún partido político, no nos van a nombrar. O a los sindicatos. O a los sindicatos. Pero ¿y con el sindicato me van a elegir alcaldesa? No, pero el sindicato tiene esta Pero fuerza. te van a elegir delegada sindical en un centro de trabajo y ahí también se pueden hacer cambios. Pero también desde los sindicatos, ¿no? tenemos que hacer este trabajo de abrir, de incluir, de preocuparnos. Yo creo que es muy importante la participación, como tú dices, política, social, sindical, cultural. Uh-huh. Y hacer propio, claro, y ocupar espacios, ¿no? Que muchas veces hablamos de ocupar espacios las mujeres, pues también ocupar espacios las mujeres, los migrantes. Y las organizaciones a abrirse, ¿no? Para que invitar, ¿no? Cuando pensamos en las listas de delegados y delegadas, pues también tenemos que hacer este esfuerzo. Muchas veces no nos llega la información. Es un poco eso, no sabemos y no nos informamos y no llegamos. Pero yo sí que creo que con todo el trabajo que venimos haciendo ya 15 años, hablo directamente de la Red de Mujeres Latinoamericanas y de ACOES, nos hemos empoderado. Estamos haciendo que otras personas también participen. Tenemos una concejala en Más Madrid, en la Comunidad de Madrid, que también es de origen salvadoreño. Estamos trabajando y poco a poco vamos viendo, muy poquito para lo que debería ser, pero sí que vamos viendo que poco a poco estamos ocupando puestos de representación también para servir de referente a las personas migradas, ¿no? Porque si no nos ven tampoco se animan. Entonces, digamos que esa es como la tarea que tenemos ahora nosotras, las primeras que estamos dando esos pasos, pero tenemos bastante ilusión y bastante esperanza de que sí, que hay personas que vienen detrás nuestro empujando fuerte. Ahora voy a ir a Valencia el 1 de diciembre al cuarto foro político, el cuarto foro de participación política de las mujeres migradas. Bueno. Llevamos 4 años haciendo estos foros donde asisten más de 100 mujeres y personas en Valencia para promover la participación política y social, ¿no? O sea, también trabajar en lo social es hacer política para que las personas migradas den el paso y se animen y voy a hacer una osadía. Siempre me salto los guiones. Bueno, esto es así. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué nos pides? Somos UGT, somos un sindicato mayoritario, estamos en todos los centros de trabajo. ¿Qué podemos hacer para hacer una sociedad más justa? Donde no tengamos, que a mí me da como, yo entiendo que cuando dices hay un foro de mujeres migrantes, no, las personas cuando tienen una causa común tenemos que agruparnos y defendernos, pero ojalá algún día podamos no decir migrantes o no, sino que somos todos y todas parte de una sociedad sin distinción. Pero hoy por hoy sigue habiendo muchos problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el sindicalismo de clase? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que habría 2 cosas. Por una parte, nosotras vemos que faltan muchísimas inspecciones de trabajo para evitar la explotación laboral, tanto en el campo como en las trabajadoras del hogar. Y esto creo que es algo que tiene que ver más con los sindicatos, ¿no? Las inspecciones de trabajo. Y por el otro lado, visitar a las asociaciones, acercarnos, no solamente que nosotras tenemos que venir a ustedes, sino que ustedes también vayan a las asociaciones para que de alguna manera empecemos a tejer esas alianzas que todas queremos estar trabajando en sinergia, ¿no? En alianza, en red,
para poder defender el feminismo, nuestros derechos, la diversidad, una vida digna en general, ¿no? Pues nos ha encantado hablar contigo, de verdad. La charla está muy interesante. Y ahora nosotros tenemos una sección que se llama La Ratonera y que te va a explicar Luz en qué consiste un poquito. Bueno, pues queremos sorprenderte un poco. Entonces te vamos a decir una palabra y tú tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Mi primera palabra, que es obligada, es frontera. No debería existir. Corazón. Ay, todo el mundo debería tener un corazón enorme. Collar. Luz. Pero estoy viéndote tu collar. ¿Puedes contarnos la historia de tu collar? Este collar está tejido por mujeres indígenas de Colombia. En mi último viaje a Colombia me lo compré. Precioso. Qué bonito. Sí, Y me gusta cuánto muchísimo. significado, ¿no? Sí. Migración. Otra palabra que tenía que entrar. Movilidad humana. ¿Y alcaldesa? Oportunidad. Organización. Permanente, debe existir. Pues bueno, ahora ya la última encerrona, ya te lo prometemos, la última encerrona. ¿De qué estás hasta el moño? Wow, vete a tu país. Tú no eres de aquí. Qué duro. Ay, qué duro. Ay, Pues bueno, muchas gracias, es Marisol. muy increíble todo tu proyecto y eres un ejemplo. Es muy importante tener referentes como tú, la primera alcaldesa, y yo creo que esto es un motor, ¿no? Además... Para romper estereotipos, sí, ¿no? Que estábamos hablando al sí, principio del programa del estereotipo del migrante y tal, ¿no? Que traer a una invitarnos a persona que se pensar. sale. O sea, que te lo agradecemos muchísimo. Somos pobres porque somos sindicalistas pobres. Y Luz te ha dicho que qué necesitas de los sindicatos. Ahora ya nosotras ya en particular nos ofrecemos para algo. Luz, Claro, cuéntale para lo que nos ofrecemos. Sabemos, ¿no?, que tienes muchas veces que manifestarte, que pedir cosas. Entonces te regalamos el kit de la sindicalista, que consiste en que Monse y yo vamos a donde nos digas a protestar por lo que tú quieras. Entonces, Claro, por causa justa es que hay un montón que tú tienes seguro y que cuando lo necesites, ahí nosotras estaremos. estamos allí. Con un pito, con una gorra y con la voz preparada para unirnos a ti. Una visita a Robregordo a mí me parecería fantástico. Habrá algo que me Aunque gusta a mí seamos más. poquitas, nos juntamos cuando ya tengamos, mira, para la reinauguración del bar, que va a ser ahora en noviembre. Ah, genial. Y ahí... Pues espéranos allí, que vamos con la pancarta y todo. O sea, Hombre, claro. Saludar a los Todo, vecinos. a tomarnos algo al bar recién inaugurado. Eso es. Espacio social, qué cosa mejor, ¿no? Muchísimas gracias. A vosotras, muchas gracias. Gracias. Bueno, ha sido súper interesante la conversación con Marisol. Sí, me ha gustado un montón. Además, nos ha contado un montón de cosas y a mí me ha parecido muy, muy, muy interesante. Y ahora, mira, escucha. Na. El cuñadísimo. Efectivamente, viene el cuñadísimo. Na. El cuñadísimo. Na. El cuñadísimo. Na. El cuñadísimo. Buenas, Mónica. ¿Qué tal estáis? Deseando verte. Bueno, y yo también, a ¿Y ahora vosotras. qué nos cuentas hoy? Pues bueno, hoy le vamos a dedicar el cuñadísimo a aquellos que piensan que la ocupación y los menores no acompañados son los principales problemas de este país. Y ojo, que este mensaje no es solamente de cuñadísimos, ha calado en muchísimas capas de la sociedad, incluso hay gente muy joven pensando pues que estas personas armadas y peligrosas vienen a robar. A delinquir, ¿no? Nos están robando. Digo que hay gente muy joven que piensa así a través de los bulos de redes sociales que, como sabemos, están en manos de los grandes villanos del universo y al servicio de intereses políticos e ideológicos muy concretos. Ha habido un revival ultraderechista que hemos visto surgir en nuestro país en los últimos años, nutrido de bulos y de racismos, con mensajes que equiparan la inmigración con la delincuencia. Esta es la verdadera lacra social y viene orlada de prejuicios y estereotipos que nada tienen que ver con la realidad.
Vamos a empezar hoy con unos datos fuertecitos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 8.565 personas murieron en rutas migratorias en todo el mundo en 2023. Es una cifra que crece sin parar año tras año. Las 3.789 muertes registradas en 2022 supusieron un 11% más que en 2021. Como sociedad hemos naturalizado a fuerza de exposición en los medios que miles y miles de personas mueran, la mayoría ahogadas, en su intento desesperado de una vida mejor. Estos movimientos migratorios se producen de manera incesante por guerras, dictaduras y hambrunas y otros motivos, y no van a parar. En su libro Contra el futuro, la periodista Marta Peirano da una cifra. El Banco Mundial calcula que en 2050 podría haber 216 millones de desplazados climáticos buscando un lugar donde vivir. Y que estas premisas solo funcionan para justificar políticas nacionalistas, tecnologías invasivas, detenciones ilegales, muertes en el mar e histerectomías forzadas a mujeres. Pero bueno, vamos a rebajar un poquito la tensión. Qué duro, Mónica, El cuñadísimo suele ser una sección un poco más distendida. Danos un poco de aire, vamos a respirar un poquito. Señoros cuñados, tengo un mensaje para vosotros, que no os explote la cabeza. La mayoría de las personas que entran a nuestro país, de las personas migrantes que llegan a España, lo hacen a través del aeropuerto de Barajas y lo hacen en situación regular. Vamos a ver ahora cuáles son algunos de los argumentos que esgrime este nuevo racismo que anida entre nosotros en los últimos tiempos. Primero, considerar la inmigración como un problema. Difundir el mensaje de que la inmigración se ha convertido en una avalancha, en una invasión. Y el estatus de ilegal es otro de los argumentos que utiliza el nuevo racismo. El hecho de ser inmigrante y estar en una situación irregular es excusa suficiente para que se considere normal que no se tenga derecho a asociarse a un trabajo digno, a una vivienda digna, etc. La aplicación de las leyes europeas en materia de inmigración son cada vez más duras y están abriendo una profunda fractura en la sociedad. Mirad, existe en un amplio sector de la población una especie de doble conciencia. Por una parte, se necesita a las personas inmigrantes para trabajar en aquellos sectores que carecen de mano de obra nacional y por el tiempo que sea necesario. Pero una vez que acaben su misión aquí, deberían volver a sus países de origen, ¿no? Estamos reproduciendo el modelo imperante en la Alemania de los años 70, con la figura del trabajador invitado. Muchas personas emigraron durante nuestra posguerra, pero regresaron cuando se instauró la democracia. Sin embargo, la paz, la justicia social y la democracia ni están ni se las espera en cientos de países del mundo, y la migración tiene un carácter permanente. Es curioso que en lugar de reclamar a las instituciones mejoras en las estructuras sociales, la mirada se vuelve contra la población inmigrante, culpabilizándola a ellos de los fallos del sistema. Y los estereotipos corren como la pólvora, que no tienen estudios, que todos vienen en situación de extrema necesidad, que viven hacinados, pero ¿cómo pueden vivir así hacinados? Como si fuese una elección de ellos. Es tremendo. En resumen, les culpabilizamos de sus propias dificultades, ¿no? O dicen, la culpa de que mi hijo no encuentre trabajo es que vienen los de fuera y lo hacen por 2 duros. Señora, si lo hacen por 2 duros es que alguien les está explotando. Cálmese, por favor. Así es. Cálmese un poquito. Hay otros discursos bien intencionados que también contribuyen desde el otro extremo a crear una imagen estereotipada y utilitaria de las personas extranjeras, ¿no? El discurso de la necesidad que vengan para subir el índice demográfico y para pagar nuestras pensiones o para cuidar a nuestros mayores. Y eso es lo que ya le hemos hablado. Muchas de las cuidadoras de nuestros mayores son mujeres migrantes. Pero esto está muy bien, las necesitamos, por supuesto, pero necesitamos que agilice la burocracia, los ministerios, las homologaciones de títulos extranjeros, sí, ya médicos hemos hablado, por ejemplo, con Marisol, ¿no? Efectivamente, la burocracia, las citas con la policía, todo eso es un infierno para muchas personas, es muy lento. Bueno, yo voy a terminar hoy con unas palabras de la periodista Silvia Inchaurrondo hace unos meses en televisión, cuando sucedió todo este cisma entre el PP y Vox, que el Vox rompió con el PP en las comunidades que gobernaba porque se negaron a acoger a 300 menores.
Ella decía: a mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. Son chavales que vienen solos en un cayuco, arriesgando su vida, algunos se la dejan en el mar, otros, miren, consiguen llegar en unas condiciones terribles, sin sus padres, sin su familia, son menores, son niños, vienen a buscar un futuro mejor. ¿Dónde está la humanidad? No se la va a dar nadie, porque todo esto se puede ver como una gran oportunidad. Son gente que vienen aportando su talento para hacer brillar a nuestra sociedad y van a ser la fuerza de trabajo, son un motor de esta sociedad. ¿Por qué no se aborda así? Donde tiene que estar la discusión es en cómo les incorporamos a los planes, qué edad tienen, necesitan una traducción, una formación lingüística antes de empezar en la escuela, para ser, añado yo, ciudadanos de pleno derecho, con formación, con talento, con desempeño social, con los deberes y obligaciones de cualquier ciudadano. Mira, mi padre al respecto decía una cosa y es: ¿qué más queremos si nos vienen hijos criados? Viva tu padre, Monse. Hijas criadas. Bueno, control, atención. No voy a pedir un plano para mí hoy. Ah, ¿no? Quédate, Mónica. Porque es que Mónica se queda con nosotros, pero había nacido una estrella. ¿No quieres plano único esta vez? No, hoy no, porque quiero hablar con vosotras, porque es que me habéis ido pisando mi sección de la historia, entonces os quiero contestar un poco. Así que, Mónica, te quedas con nosotras, sí, por supuesto, ¿vale? Que Mónica y compartimos el plano hoy. Hoy la estrella va a dejar los focos los va a compartir con Brillamos todas luz, brillaremos las tres. Sí, porque habéis estado mencionando en varias ocasiones las migraciones españolas de los años 60 y 70, y yo me voy a referir un poco a este momento histórico y lo voy a comparar, como habéis hecho vosotras, con lo que estamos viviendo en la actualidad. Nos vamos a poner en contexto. Chapoteando en la historia, empieza Luz. Claro. Se te había olvidado hasta la música. Vamos allá. Con lo que nos gusta, nosotros una música. Una música, sí, total. Bueno, pues ya nos vamos a colocar en los años 60 y 70. Franco, después de la Guerra Civil, cerró las fronteras, el exilio español fue una cosa durísima y terrible. Y claro, él tenía que cerrar el país para conseguir que nada saliera de aquí. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, los países que habían participado en la contienda encontraron que necesitaban mano de obra. Muchas personas habían muerto en el frente y otras muchas que habían regresado no querían volver a los trabajos que habían dejado con anterioridad. Aquí es muy interesante recordar que en las guerras mundiales las mujeres tuvieron que ocupar las posiciones de los hombres en los hospitales, en los autobuses, en las fábricas, y cuando llegó la paz se las devolvió al hogar y a la casa. Pero había ya mujeres con conciencia de que querían participar en la sociedad. ¿Qué pasó? Pues que los países que habían entrado en contienda, como Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, llamaron a trabajadores porque necesitaban mano de obra. Y Franco vio una oportunidad de traer divisas y levantar y propiciar el desarrollo del país. ¿Qué sabemos de esta época? Lo habéis dicho vosotras y a mí me parece muy interesante y hay que recordarlo. 2 millones de personas españolas, 2 millones. 2 millones se desplazaron a estos países europeos para encontrar una vida mejor. ¿Cómo iban estos 2 millones de personas? Porque hay una leyenda que dice, bueno, iban con contrato de trabajo, con regularidad. No, más de la mitad de estos 2 millones de personas no sabían a dónde iban, no tenían contrato. Muchos eran carne de mafias. Por las que pagaban, o sea, exactamente lo mismo que está pasando ahora, pero al contrario. Y la imagen que teníamos los españoles y las españolas no era no era nada buena. Los bulos y los chismes que se contaban son muy parecidos a los que ahora mismo está alimentando la extrema derecha. Para que os hagáis una idea, en un país europeo, no me voy a meter en problemas de diplomacia, pero en un país europeo, un ministro
habló cuando decía necesitamos trabajadores, decía mejor los italianos, porque son más educados y más cultos, si no los portugueses, si no los griegos, y lo último los españoles, porque están llenos de pelos, llegan con la boina y huelen fatal. Esto es lo que decían de nosotros. Bueno, hay una película que hace referencia a eso, Alfredo Landa, en un anuncio del antes y después de un depilatorio o algo así, ¿no? Alfredo Landa cubierto de pelo. Totalmente, porque no tenemos dinero ahora para traer las canciones de la época y las películas que se hicieron sobre la inmigración, pero acordaros de la chacha, o sea, de todas aquellas mujeres que iban a Francia, que vivían en unos espacios súper reducidos y que no sabían francés, y las señoras recibían consejos para cómo tratar a la chacha española. O sea, es la historia que vivimos se repite ahora de distinta manera. Voy terminando, pero ¿cómo vivíamos? ¿Cómo vivíamos en estos países a los que llegamos? Hacinados, como dice Mónica, en unas condiciones insolubles, sin conocer el idioma, sin conocer la cultura, con unos contratos que eran esclavistas, porque realmente no se pensaba en que llegaban personas, llegaban trabajadoras, hasta el punto que en Alemania un filósofo dijo, cuando los trabajadores y trabajadoras que llegaban al país empezaron a pedir educación, escuelas, sanidad, seguros, derechos. Y entonces los alemanes dijeron, pero bueno, ¿qué es esto que están pidiendo? Y entonces este filósofo dijo, queríamos trabajadores, pero llegaron personas. Esta es la realidad. ¿Qué pasó? Pues que con la crisis energética las fronteras se cerraron y a estos trabajadores que Mónica comentaba que eran trabajadoras invitados, se les invitó amistosamente a volver al país. Muchos volvimos, muchos retornamos, pero todavía hay un número importantísimo de españoles y españolas que residen en estos países porque decidieron quedarse, porque echaron raíces allí. Con esto, ¿qué panorama tenemos? Que la historia se repite al revés, que lo que para nosotros fue terrible, ¿no? Que nos hicieran sentir como mano de obra y no personas, lo estamos repitiendo. Que lo que nos pedían a nosotras como mujeres, ahora se lo pedimos a otras mujeres. Y cuando estábamos en esta situación hablábamos de derechos. Hablemos de derechos hoy también. Y este es el trocito de historia. Muy interesante. Oh, gracias, Luz. Sueles darnos chapas, pero chapas buenísimas. Cada vez me gustan más tus chapas y seguro que a nuestras oyentes también. Y ahora, mira, nos hemos quedado un poco así alicaídas, pero a grandes soluciones, grandes remedios. Nosotros tenemos un plan. Tenemos un plan. Tan, 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 Quedas con nosotros y con nuestro tenemos un plan. Vamos allá con el plan. Venga. Bueno, Luz, empiezas. Empezamos por algo que ha salido en este programa en todas las secciones. Tenemos que conseguir frenar los discursos de odio y racistas que extienden bulos malintencionados sobre la migración. Tenemos que romper estereotipos. Sí. Las personas migrantes son ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que hablar de una sociedad inclusiva. Y tenemos que iniciar investigaciones y estudios sobre la realidad de las mujeres trabajadoras de origen inmigrante para combatir efectivamente los obstáculos a los que se encuentran y las discriminaciones que sufren en el mundo laboral. Hay que fomentar la participación, lo decía muy bien Marisol. Las personas que vienen al país y que conviven con nosotros, ya sea de la generación que sea, son ciudadanos y ciudadanas que tienen que dar su voz, que participar. Y ahí en el sindicato también tenemos que hacer un trabajo importantísimo por conseguir un sindicato y unos servicios públicos que sean inclusivos, que reflejen la diversidad y que atiendan a la diversidad. Claro, porque
Desde el sindicato, nosotras defendemos la igualdad, la no discriminación en el ámbito laboral, como estamos hablando. Queremos unas condiciones justas para todos, y unas medidas de acción positiva de los colectivos de personas que han migrado, ¿no? Y que son muy vulnerables. Por otra parte, desde los servicios públicos tenemos un trabajo importantísimo para conseguir que las condiciones de vida de las personas sean unas condiciones dignas. Entonces, también ha salido en este programa. Necesitamos que haya más personas atendiendo en aquellos puntos de la administración donde se requiere agilizar los trámites, que esto es una desgracia, lo decía Mónica, es una pesadilla, una pesadilla. Sí, y atender y trabajar por unos servicios públicos, como estamos diciendo, que garanticen los derechos para todas las personas y que gestionen la realidad, que es diversa, y que la incorporen a los servicios públicos, y sobre todo en la atención en servicios esenciales como la educación, la sanidad, la dependencia, la vivienda, participación ciudadana. Yo sé que nos estamos poniendo muy serias en este programa, pero no, es que este tema es muy importante, y desde aquí queremos hacer un llamamiento, porque el plan tiene que ser compartido. Todos y todas somos responsables. Allí donde estamos, bomberos, policía, trabajadoras y trabajadores sociales, médicos y médicas, maestros y maestras, todos y todas tenemos que tener el compromiso de erradicar los discursos de odio y comprometernos en construir esta sociedad que sea más justa, que sea Tenemos un más... plan para cada una de las personas, Sí, ¿no? así Vigilantes Así para que es, incorporemos. así es. Pues bueno, hasta aquí ha llegado nuestro plan y también nuestro episodio. Ya sé que estarías aquí hablando, y yo también, de estas cosas, porque son muy importantes y porque además nosotros nos entusiasmamos enseguida con lo que nos interesa, pero tenemos que ir ya cerrando y nos vemos en la próxima. Voy a decir los créditos, Por ¿no? supuesto, vamos allá, venga, los créditos. Ya nos conocéis, Sindicalismo sin barba, de UGT Servicios Públicos. Dirigen Luz Martínez Ten, Montse Aro. En la producción y coordinación está Isea Miguel Álvarez, Paco Diez Dones se encarga de la imagen y del soporte técnico. Blanca Bondía es nuestra reportera a pie de calle. Yo soy Mónica Sánchez Lázaro y hago el cuñadísimo, y estamos grabando en los estudios Robin Group. Estamos en YouTube y en Spotify. Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos.